El tema de la virginidad y, sobre todo, el de la virginidad femenina ha preocupado y ocupado durante milenios a la humanidad. Prácticamente no hay civilización alguna que no haya elaborado alguna concepción sobre la misma. Y Occidente no es la excepción. Nuestra época sigue discutiendo el tema dentro del contexto del siglo XXI, la posmodernidad, la posverdad y sus problemáticas inherentes. ¿Por qué la virginidad femenina ha obsesionado durante todo este tiempo a los seres humanos? Una respuesta nos vino a principios del siglo pasado, con el psicoanálisis, a partir de la publicación de El tabú de la virginidad de Sigmund Freud. Tanta ha sido la influencia de las ideas vertidas en este texto que pensadores, filósofos, psicólogos, sexólogos, entre muchos otros, las han discutido a la luz de sus respectivos campos de estudio y en contextos diferentes, partiendo del conocimiento científico y experimental que se ha acumulado desde aquel lejano 1917, fecha en la que se publicó este texto. ¿Nos acompañas? El tabú de la virginidad es un estudio muy antropológico, tal y como lo es también Tótem y Tabú. Antropológico en términos de lo que en ese momento era la práctica antropológica. De allí que el texto comience con una reflexión comparativa entre la forma en que Occidente entiende la virginidad femenina y la forma en la que los pueblos no occidentales o salvajes entre comillas, de acuerdo a las teorías sociológicas, antropológicas e históricas imperantes, la asumen. Comencemos por Occidente. En primer lugar, digamos que Occidente, desde por lo menos la antigüedad greco-latina, ha tenido la necesidad de legislar la virginidad femenina, en términos de derecho o jurisprudencia, regulación íntimamente relacionada con la propiedad privada y la monogamia dentro de la institución familiar. En este sentido, es adecuado señalar que el término Occidente no es extensivo ni homogéneo, y que hay una serie de pueblos que escapan a estas consideraciones generales, como bien saben los historiadores. En Occidente, dice Freud, la relación entre virginidad femenina, propiedad privada y monogamia forman parte de un prejuicio, en el sentido de juicio previo, que posteriormente, en la Edad Media y después, con el romanticismo, justificó el llamado amor romántico, que, entre otras cosas, le otorga a la mujer, gracias a la educación y al entorno social, un papel de resistencia y hasta de desprecio respecto a las relaciones sexuales, lo cual le permitió acceder a la monogamia duradera. Aquí Freud se hace eco de la tesis de Richard von Krafft-Ebing, psiquiatra alemán especializado en la psicología sexual, quien afirmaba que el estado de servidumbre sexual femenina en Occidente aseguraba que la mujer sea vista como una posesión, a la par que se resistía a la tentación de personas que no fuesen su marido. En este sentido, la servidumbre sexual femenina le otorgó a las mujeres honorabilidad, respeto, dependencia y ausencia de voluntad respecto a los varones. Las mujeres, nos dice Freud, terminaron por perder la voluntad, la autonomía y sacrificaron el interés propio en pos de la necesidad del mantenimiento del matrimonio visto como una institución social y cultural monógama. A esto hay que sumar, nos dice Freud, la facilidad de las mujeres por enamorarse y su natural debilidad de carácter. De acuerdo a lo antes mencionado, no nos extrañe leer que para Freud hay una propensión intensa femenina hacia la servidumbre. Y si bien esto también es cierto para los varones, el psicoanalista checo
admite que se trata de algo que varía en la historia. En efecto, afirma Freud que la servidumbre sexual masculina en Occidente es el resultado de la superación de una impotencia psíquica cuyo origen es una figura femenina, a la cual el varón queda ligado y que termina por castrarlo psíquica y simbólicamente. Y es justo en este punto en el que Freud nos dice que podemos encontrar la explicación a los matrimonios fallidos. ¿Qué sucede al respecto con las sociedades no occidentales o salvajes? Nos encontramos frente a una concepción totalmente distinta. Veamos. No es que para los salvajes la virginidad femenina no tenga algún valor, sino que se trata de un estado biológico, social, simbólico y parental lleno de reglas y tabúes religiosos. A partir de aquí, el hecho de que existan sociedades en las cuales la desvirgación femenina se lleve a cabo antes del matrimonio y antes de la primera relación sexual con el marido, forma parte de esa lógica social y religiosa. ¿Por qué? Se pregunta Freud, hay sociedades en las cuales la desvirgación femenina es todo un ceremonial a cargo de un o una especialista en desfloración, los cuales llevan a cabo la desfloración introduciendo en la vagina lo que podríamos bien llamar actualmente dildos, entre comillas, o consoladores, quitándole este privilegio al novio o futuro marido, el cual, acorde a lo antes mencionado, no solo está de acuerdo, sino que evita a toda costa ser el primero que establezca una relación sexual con cualquier mujer? El especialista en desfloración femenina puede ser miembro destacado de la comunidad, un pariente prestigioso, una mujer vieja o incluso un hombre blanco. No importa. El hecho es evitar lo que llamaríamos el tabú de la primera vez. En efecto, nos dice Freud, como muchos pueblos llevan a cabo estas ceremonias en la infancia o en la pubertad, mediante ritos de cópula ceremonial, en los cuales el himen es roto de forma artificial y en el cual ciertos varones elegidos tienen acceso carnal a la mujer en un orden establecido, dependiendo de la importancia social que estos tengan. Este acto de desfloración artificial consiste en dos partes, la perforación del himen y la cópula. Así, por ejemplo, entre los Sakai de Japón, los Bata en Guinea Ecuatorial y los Alfoer de Indonesia, la desfloración es llevada a cabo por el padre de la novia. En las Filipinas existen profesionales de la desfloración, los cuales se encargan de perforar el himen en el caso de que éste no hubiese sido roto en la niñez por parte de una anciana encargada de ello. Entre los esquimales, quien lleva a cabo la operación es el sacerdote comunal. Como se observa, menciona Freud, la costumbre de la desfloración artificial está muy difundida por el mundo, y lo interesante aquí es notar dos cosas. 1. Que la ruptura del himen se da sin coito, y sí, en cambio, se hace por medios manuales o instrumentales. 2. Que existe un pseudocoito ceremonial posterior a la ruptura artificial del himen. ¿En qué consiste este coito ceremonial? Responder a esta pregunta permite explicar el tabú de la virginidad, afirma Freud. Para ello será necesario acudir a interpretaciones antropológicas y simbólicas. Por ejemplo, desvirgar significa por regla general el derramamiento de sangre, y sabemos que la literatura antropológica abunda en descripciones sobre el horror por la sangre que experimentan muchos pueblos en el mundo, dado su simbolismo relacionado con la vida y la muerte. La sangre significa también el tabú del asesinato. Virginidad y menstruación quedan así vinculadas simbólicamente, sobre todo cuando atestiguamos que para muchos pueblos la menstruación se entiende como el resultado de la mordedura de un animal mitológico, signo inequívoco de una relación espiritual.
generalmente con el espíritu de un antepasado. Así, la chica menstruante queda tabuada al considerarse propiedad de un ancestro. Freud amplía lo hasta aquí dicho, apelando a una explicación psicológico-emocional para explicar el temor que el primitivo sentía por la sangre menstrual. Se trata, en última instancia, de un sentimiento de angustia, semejante a una neurosis, en el cual la persona siente temor de todo aquello que se sale de la norma, del hábito. Lo novedoso, lo inesperado, lo omnioso es, pues, lo no comprendido, lo que genera sorpresa, temor y angustia al no poder ser entendido a cabalidad. Los ceremoniales religiosos tendrían la función de regular ese sentimiento potencialmente irracional, al tiempo que protege y alivia así el terror que genera todo aquello que se sale de lo cíclico, de lo habitual. La desvirgación ritual sería parte de este esfuerzo por hacer encajar lo inesperado en los marcos rituales que protegen, dan sentido y hacen encajar a la sangre resultante de tal operación. Hay que aclarar algo. El tabú de la virginidad forma parte de los tabúes generales de la sexualidad humana, en los cuales entra la primera relación sexual, el comercio sexual, el cuerpo femenino y sus funciones sexuales y reproductoras. Es decir, la menstruación, el embarazo, el parto, el puerperio, etc. Si nos fijamos bien, recalca Freud, en realidad la vida de los salvajes no es esa pretendida vida llena de libertad y hasta libertinaje sexual que los ilustrados y no pocos decimonónicos plasmaron en sus escritos y tratados. Todo lo contrario, la vida de estos pueblos está llena de reglas, incluso más y más estrictas que en el mundo occidental. Y para el caso que nos ocupa, la mujer es un claro ejemplo de ello. Pero no olvidemos ver el bosque por concentrarnos solo en el árbol. Otros tabúes sexuales afectan también a los hombres, a las parejas y a las familias. Allí tenemos como ejemplo el caso en el cual el varón debe separarse físicamente de su esposa y evitar a toda costa cualquier comercio sexual con ella como requisito previo a un largo viaje, a una expedición de caza o a una incursión guerrera. De no cumplir con esta restricción, corre el peligro de paralizar su fuerza física y espiritual, y con ello fracasar en su empresa. Muchas sociedades occidentales y no occidentales tienen la costumbre ancestral de separar por sexos, y las mujeres conviven en ciertos espacios con mujeres, en tanto los hombres hacen lo propio con otros varones. Hay ocasiones en las que esta segregación es tan fuerte que los miembros de un sexo tienen tajantemente prohibido decir el nombre personal de alguno de los miembros del otro grupo, lo cual permitió el desarrollo de lenguajes con léxicos propios. Claro que siempre tendremos excepciones para todas las reglas, y este caso también tiene las suyas. Si bien las rupturas de los mandamientos prohibitivos se hacen siempre de forma clandestina. Freud apunta muy bien al respecto. Crear un tabú es crear el temor a un peligro. En este caso, el temor es la mujer misma. La lógica del tabú reside en construir a la mujer como una entidad distinta, incomprensible, misteriosa, ajena y hostil. Los varones tienen miedo de debilitarse por el contacto con las mujeres. Temen contagiarse de su feminidad y con ello caer en la incompetencia. En esta misma línea, las relaciones sexuales serían como una droga, como un narcótico que si bien resuelve tensiones, también es el centro de todos los temores masculinos. Así pues, para Freud, el panorama es claro. La percepción que el hombre tiene sobre la influencia que la mujer ejerce sobre él mediante el sexo es la explicación del temor y angustia masculina. Y así es como pasamos de una explicación sobre la desvirgación femenina y el temor masculino a la sangre entre los salvajes, a la explicación del mito de la virginidad en Occidente, pues para Freud,
las ideas que acabamos de exponer operan para el mundo occidental. Occidente ha mantenido una actitud similar a la de los primitivos respecto a la mujer, al tabuarla mediante el aislamiento social. Esto es prueba de un sentimiento de que ellas son ajenas y hostiles, contrarias a los sentimientos y mandatos de solidaridad y amor al semejante. En pocas palabras, la desautorización hacia la mujer descansa en el complejo de castración masculina. Ahora bien, entender el porqué del tabú generalizado hacia la mujer no explica el tabú hacia la virginidad femenina para el caso de Occidente. Por ello, Freud nos explica que el tabú de la virginidad entre los salvajes, tal y como lo expusimos anteriormente, se asemeja mucho al estado que los neuróticos desarrollan en sus fobias. En el caso del primitivo, un tabú representa un cierto tipo de peligro, ya sea material o psíquico. Freud afirma que el salvaje no separa el uno del otro. Su concepción es animista, y bajo esta lógica, cualquier peligro viene de un ser animado que es hostil. Es así como los salvajes proyectan al mundo externo sus ideas sobre la hostilidad, atribuyéndoselas a los objetos inanimados y calificándolos como desagradables o ajenos. Para el caso de la mujer, esta se manifiesta como fuente de los mismos peligros, uno de los cuales es el peligro de la primera relación sexual. Para ello, Freud nos propone analizar la conducta de la mujer occidental de finales del siglo XIX y principios del XX. Es normal, afirma, que tras la primera relación sexual, la mujer, satisfecha, abrace al varón y lo oprima hacia ella. Esto es una señal de agradecimiento y una promesa de servidumbre. Pero es también, al mismo tiempo, un gran desengaño, pues a diferencia del hombre, la mujer necesita repetir el acto tantas veces hasta que quede satisfecha. De lo contrario, su actitud será la de la frigidez y la insatisfacción. A este estado, Freud lo llama frigidez femenina inicial, que si bien es un estado pasajero, de prolongarse, puede derivar en una frigidez permanente. Pero también el primer coito crea en la mujer algunas ideas primeras, algunas de las cuales no se refuerzan posteriormente. Por ejemplo, el dolor que produce en ella la primera relación sexual, que da lugar a un estado psíquico de afrenta. La mujer, al ver destruido su himen para siempre, siente una afrenta de naturaleza narcisista, cuyo correlato social es su desvaloración social, pues ha pasado de la categoría de mujer virgen a la de mujer desflorada. Por ello, la boda tiene en este sentido una importancia fundamental. Y por ello también es que esta ceremonia consta de dos tiempos, similares a los tiempos ceremoniales propios de los salvajes descritos anteriormente. A lo cual Freud agrega que la desfloración no es solo anatómica, sino que además le ahorra al marido la frigidez femenina provocada por el dolor de la lesión. Si lo anterior es cierto, se puede entender, dice Freud, el por qué para las mujeres occidentales expectativa y cumplimiento no coinciden con la relación sexual. Esto se aprecia mediante la vergüenza y reticencia que las mujeres sienten de expresar abiertamente ante su familia, amigos o conocidos que ya son sexualmente activas. Freud sostiene que las mujeres admiten abiertamente que su amor se devalúa para ellas mismas si otros se enteran de sus actividades sexuales. Esto les puede provocar hiperpotencia y trastornar su capacidad sexual dentro del matrimonio. Será curioso observar cómo las mujeres reencuentran su sensibilidad cuando están dentro de una relación lícita pero secreta, como por ejemplo en un noviazgo. Pues, a decir de Freud, en este tipo de relación ellas tienen libre voluntad y se encuentran libres de influencias sociales y familiares.
Vemos pues cómo Freud relaciona de esta forma al sexo biológico con la cultura humana, y con ello toca el tema de la libido, entendida ya como un fenómeno biocultural. En un principio, cuando la mujer es niña, su libido es poderosa y regular, y sus deseos sexuales, que no son los del coito, y si lo son, tienen una forma indirecta, se fijan en la figura del padre o de un hermano sustituto. Ya de adulta, la mujer tiene en el marido un sustituto del padre, con una diferencia, que el marido sí ejerce sobre ella el amor sexual mediante el coito. La insatisfacción femenina expresada en la frigidez no es sino una forma de desautorización del esposo padre. Por ello, desde esta lógica, al psicoanálisis le interesa averiguar qué tan fuerte es la fijación femenina hacia el padre, saber su tenacidad y perseverancia. Porque entre más intensa sea la fijación, más se resistirá su líbido a las connotaciones de la primera relación sexual y más traumático será el efecto posterior, el cual, como ya vimos, generará un desengaño. Para el psicoanálisis, la frigidez es una inhibición neurótica. Este deseo sexual temprano, en el caso de las mujeres, explica por qué, regresando a las sociedades primitivas, debe ser un anciano, una anciana, un sacerdote o sacerdotisa o un individuo sagrado quienes deban desflorar a la mujer, porque en el fondo estas figuras no son sino sustitutos del padre. A estos efectos participan también los dioses. En efecto, Freud afirma que los dioses coparticipan de esta imagen paterna como sustitutos y representantes de la figura paterna encargada de la desfloración. Así, por ejemplo, en la India, la recién casada ofrece en sacrificio su himen al lingam de madera. San Agustín, en sus Confesiones, nos informa que en los esponsales romanos, las mujeres acostumbraban sentarse sobre el falo de piedra gigante de Príapo. Como se puede observar, Freud, con sus teorías, pone a la mujer en medio de la paradoja de la frigidez y el rechazo al marido. Aquí interviene otro elemento fundamental en la teoría psicoanalítica, el complejo de Electra. Freud afirma que muchas mujeres neuróticas manifiestan un estado temprano de envidia del hermano como símbolo de virilidad y se sienten agraviadas y relegadas al carecer ellas mismas de ese poder. Se sienten empequeñecidas. Esta envidia del pene femenina queda sujeta al complejo de castración masculino, ya antes mencionado. Es cuando observamos comportamientos en los cuales algunas mujeres se muestran abiertamente hostiles hacia el hermano favorito, y esta hostilidad la muestra también mediante ciertos actos fuertemente simbólicos, como por ejemplo, querer orinar paradas, buscando una igualdad de condiciones. Y lo mismo pasa con la esposa que tras la relación sexual agrede al marido. Es el mismo principio en el cual la libido dirigida hacia el padre en una fase temprana se dirige ahora hacia el pene masculino acompañado del deseo de tener un hijo. En fin, que de acuerdo a Freud, la mujer experimenta una fase masculina temprana, donde envidia al pene del hombre, propia de un estadio psicológico narcisista, a veces expresado en sueños, en los cuales la mujer sueña que castra a su marido y guarda su pene. Después de este estadio de envidia, la mujer se torna hostil hacia el hombre, y aquí es donde Freud se pone aún más polémico, pues afirma que aquí encontramos el fundamento de la literatura feminista. Para seguir apoyando sus argumentos, Freud acude a Sándor Ferenczi, médico y psicoanalista húngaro, quien sostuvo la hipótesis paleobiológica de que, en un principio, la relación sexual tuvo lugar entre dos individuos del mismo género. Con el tiempo, uno de ellos desarrolló más fuerza, obligando al débil a tolerar el sexo.
Este sometimiento produjo a la larga un resentimiento, el cual se manifiesta en las mujeres. La sexualidad femenina en las sociedades primitivas es así algo inacabado, que termina descargándose en el hombre, quien le muestra el sexo por primera vez a través del coito, y sólo de esta forma el tabú de la virginidad tiene sentido, al evitar el peligro del odio de la mujer y mantener así una convivencia duradera bajo la forma del matrimonio. En Occidente, tal peligro queda relegado a un segundo plano gracias a la imposición de la servidumbre femenina. La virginidad de la mujer se convierte entonces en un bien al que el varón no debe ni puede renunciar. La psique femenina se mantiene en un ideal de venganza debido a la desfloración. Prueba de ello es la frigidez femenina y el que los primeros matrimonios sean, por lo general, desdichados. Una vez disuelto este primer vínculo, la mujer, libre de ese rencor, se torna tierna y hace feliz al segundo marido. El tabú de la virginidad sigue presente en Occidente. El hombre sigue teniendo miedo de desflorar a la mujer. Teme ser el primero y prefiere que otro lo haga. Cuando esto se cumple, el varón se encuentra dispuesto a casarse o mantener una relación estable con una mujer. La desvirgación femenina no solo ata por mucho tiempo a hombres y mujeres, también provoca reacciones anárquicas de hostilidad hacia el varón, que muchas veces se manifiesta en formas patológicas como la frigidez. Pero, ¿y tú, qué piensas? No olvides dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. Saludos y hasta nuestro próximo video.